Ok, muy bien. Vamos hoy a cerrar nuestra serie de los cánticos de Natividad y estamos muy emocionados porque ha sido una serie muy bonita y hoy tenemos un cántico también muy especial que es el cántico de Simeón. Es pequeño, a veces como es el último, la mayoría de personas lo descuida, ¿no? Lo salta o pasa desapercibido. Mucha énfasis se da al cántico de María y al de Zacarías, que son los más grandecitos ahí, pero a veces se olvida un poco, a veces nos olvidamos del cántico de Simeón. Pero igual es un cántico bonito y vamos a ver toda la riqueza de ese cántico el día de hoy. El texto está en Lucas. Realmente el cántico es solo 3 versículos, pero vamos a leer aquí en Lucas todo el contexto. Ese cántico también es conocido como Nunc Din- Dimittis, creo que así es la pronuncia en latín. Nunc Dimittis es el cántico de Simeón y nosotros vamos a leer aquí, o sea, realmente yo les recomiendo leer desde el 21 al versículo 40 para tener todo el contexto. Pero nosotros vamos a leer desde el 25 hasta el 33 es el que vamos a leer el texto. Esa imagen me gustó mucho de ese anciano con un bebecito en sus manos, el cumplimiento de la promesa. Hay una canción que yo escuché mucho este año que se llama, en portugués, se llama Canción de Simeão y dice algo así, o sea, la parte que me gusta mucho en la canción es algo que dice, esta es mi promesa, gastaré mi vida para coronarte. Y es unida al texto de que Simeón esperó toda la promesa y de que él esperó toda su vida realmente o para el cumplimiento de la promesa de Dios y la promesa de Dios al final fue Jesús, fue la venida del Mesías, pero ellos unieron esto, el grupo que canta la canción de Simeón, une el texto de Lucas, pero con el ministerio pastoral de los pastores que están, y misioneros que están en las regiones más difíciles, más lejanas, que se dedican por completo y dedican toda su vida en lugares donde no son reconocidos, donde nadie está viendo, y, pero dedican igual toda su vida para esto y es una canción que realmente a mí me ministra mucho. Y, pero yo canté mucho ese año la canción de Simeón, pero visité poco este texto hasta esta semana para poder dar el estudio bíblico del cántico de Simeón como tal. Así que vamos al texto y dice así la palabra del Señor. Había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón. Era justo y dedicado a Dios. Él esperaba la llegada del Mesías para consolar y liberar a Israel y tenía comunión con el Espíritu Santo. Hay varias cosas, solo aquí de entrada de esta descripción que me quiero resaltar con ustedes, que le había revelado que él no moriría antes de ver el Mesías del Señor. El Mesías es el ungido. El ungido significa, a veces, creo que nos confundimos un poquito con esa palabra, pero ungido significa alguien que tiene la capacidad de hacer algo. En ese caso, ellos esperaban el que tenía la capacidad de salvar, de restaurar, de reinar en Israel y de liberar el pueblo de Dios de la mano de los opresores. Así que esperaban el Mesías, el ungido de Dios, el que tuviera realmente la capacidad de liberar el pueblo. Aquí volviendo a hablar, versículo 27 sigue hablando de Simeón, guiado por el Espíritu Santo, se fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, los versículos anteriores habla que Jesús nació, ese es el único cántico después del nacimiento, porque los 3 cánticos que vimos el cántico de María, el Magnificat, el primer cántico, vimos después el cántico de Zacarías. Luego vimos el cántico la semana pasada, el cántico de los ángeles, y ahora tenemos el cántico de Simeón, pero a diferencia de los otros 3 cánticos, el cántico de Simeón ya nació Jesús.
Ya los otros fue antes del nacimiento, pero Simeón aquí, Jesús ya nació y ya tenía 40 días de nacido. Y para cumplir la tradición, leo eso en los versículos anteriores, María y José llevan Jesús al templo para presentarlo al Señor. Y aquí es donde nos encontramos. Versículo 27. Guiados por el Espíritu Santo, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaban para cumplir con las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos. Qué bonito eso. Agradeció y alabó a Dios diciendo, aquí viene el cántico, lo que está entre comillas. Ahora, Señor, puedes dejarme morir en paz. Ya has cumplido tu promesa, pues mis ojos ya vieron tu salvación. Esta salvación fue planificada para alcanzar a todos los pueblos, que será luz para revelación a los gentiles y traerá honor a tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban maravillados de las cosas que Simeón dijo del niño. Y después, incluso Simeón, después de ese texto, por eso les digo, leo hasta el 40, Simeón da una profecía sobre Jesús, dura, una profecía dura incluso, y una profecía para María, que incluso dice también dura, también una profecía dura para María. Ese es el contexto del cántico que vamos a estudiar hoy y el cántico que vamos a estudiar hoy. Pero antes de entrar en el cántico como tal, hay algunas cosas que quiero resaltar aquí, en especial en el versículo 25 cuando dice el texto, él esperaba la llegada del Mesías para consolar. Esa semana Dios habló muy fuertemente conmigo sobre ese tema de la consolación. Porque a veces, y es esto, Simeón esperaba el Mesías para consolar, la consolación. Yo he pasado una temporada, los que son más cercanos de aquí, sabe que yo he pasado por una temporada de bastante enfermedad. Gracias al Señor, he tenido muy buenas respuestas de parte de Dios en relación a sanidad, en relación a los tratamientos también que estoy haciendo. Dios me ha sanado parcialmente, pero los tratamientos también están funcionando bien, gracias al Señor. Estoy mucho mejor. Especialmente en la última semana lo pasé mucho mejor, pero en ese periodo de postrada, de dolor, de cama, yo cuestioné mucho al Señor por eso, por el dolor. Cuando uno tiene dolor, yo me pongo muy quejumbrosa cuando tengo dolor. Y, y una de las cosas que me parece interesantísimo en la medicina, o de las cosas más poderosas que me parece en la medicina, son los anestesistas. No sé cuántos de ustedes ya pasaron por una anestesia general. Yo cuando pasé una cirugía, mi cirugía más grande, tuve una anestesia general. Y es una cosa asustadora porque me dijeron así, cuenta de 10 a 1. Yo no llegué al 9, 10, 9, ya estaba apagada. Me pusieron una cosa aquí y yo estaba... la recuperación es terrible. A mí yo quedé vomitando por semanas por la recuperación de la anestesia general. Pero más allá de eso es como, me apagaron ahí y me cortaron profundamente camadas y camadas de mi cuerpo. Fue una cirugía de corazón abierto. Me cortaron, me quitaron tumores, me cosieron. Hasta hoy, 6 años después, me sale punto de esa cirugía. Para que ustedes vean lo mucho que me cortaron. Recientemente hice una ecografía y la doctora que estaba haciendo eso dijo, pero ¿qué hicieron aquí adentro tuyo? Porque te cosieron mal y está camadas donde no debería estar, en fin, para cortar el cuento aquí. Yo no, casi no, pero es como yo no sentí nada mientras estaba anestesiada, me cortaron todo lo que quisieron, costuraron todo lo que quisieron y yo no sentí nada. Y recordando esto, ¿no? De la anestesia general, yo le dije, yo diciendo a Dios, ¿no? Yo le dije, Señor, ¿por qué cuando dijiste no mandaste el Espíritu Santo como anestesiador? Porque sería mucho mejor si no pudiéramos, si no sintiéramos dolor, ¿no? Sería bien lindo en mi versión, ¿no? En mi versión de la Biblia, sería lindo si Dios nos dijera, yo ya no los dejaré huérfanos, les dejaré
un anestesista. Pero yo no escribí la Biblia, no es mi versión y así no es la versión bíblica, ¿no? Lo que dice Dios es, yo ya no les dejaré huérfano, les dejaré un consolador. En ningún momento Dios nos prometió una anestesia. Dios siempre nos prometió una consolación. Y eso es bien fuerte porque cuando hay cuando dice, te dejaré un consolador, significa que va a haber un dolor, que va a haber, o sea, no hay necesidad de consolación si no hay dolor. Entonces, cuando el texto ya nos dije, va a sufrir, va a doler, pero a diferencia del anestesista que nos quita el dolor, el consolador dice, no sufrirás solo. El consolador está contigo ahí en medio del dolor. Y a veces el dolor es importante porque en esos tratamientos y exámenes que yo estaba, una de las cosas que estaba más peligrando ahí, que yo creo que Dios me sanó, creo, estoy casi segura por los resultados de los exámenes, era un cáncer que supuestamente estaba creciendo en mi cuerpo, pero yo no estaba sabiendo porque era un cáncer que no tenía síntomas y que no estaba doliendo. Y ahí el médico me dijo, este es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque si no tiene dolor, uno no se da cuenta de que hay algo malo pasando ahí y el dolor es terapéutico porque el dolor nos avisa que hay algo malo ahí. El dolor nos sensibiliza. Y yo con las crisis de migraña, que fue uno de los problemas que está pasando aquí, fui a un chinito raro que una amiga me recomendó aquí en Ecuador. Y fue toda una situación bien complicada porque yo no hablo bien el español, ok, pero ese chinito no habla nada de español. Ahora imagine la conversación entre ese ser que no habla nada y yo. Y entonces él empezó a pinchar mi cabeza con unas agujas y unas cosas raras ahí. Y eso dolió mucho, no ni siquiera soporté la verdad. Y él decía, ¿doler? Y yo, sí, doler. Y él, doler. Y yo, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Qué cosa de doler? Ya deje de pinchar mi cabeza. Y entonces me reí porque a veces yo le dije a Dios, a veces Dios me hace exactamente lo que me está haciendo ese chinito en esa cabeza ese día, que es doler, doler. Es como soporta el dolor porque ese dolor es importante para algunos procesos que estoy haciendo en tu vida y eso te va a sanar, ¿no? Y esto es algo que quería resaltar con ustedes aquí en relación al cántico de Simeón. Antes de entrar en el cántico, esa cuestión de cuán profundo es esto de la consolación de Dios en nuestra vida. Dios nos va a permitir, sí, pasar por momentos de dolor, pero el dolor nos sensibiliza, el dolor nos avisa, eh, el dolor es terapéutico. A mí me gusta mucho Apocalipsis cuando dice, todo el Apocalipsis me gusta, ¿no? Pero uno de mis textos preferidos es Apocalipsis 22 cuando dice, y enjugaré de sus ojos toda lágrima. En ningún momento el texto bíblico nos promete, ay, voy a dar una lente antilágrimas y ahora ustedes ya no van a tener lágrimas. No, en ningún momento el texto bíblico nos promete eso. El, el texto bíblico dijo, no llorar, pero yo estaré ahí para enjugar todas esas lágrimas. Ustedes van a pasar por profundos sufrimientos a veces, por profundos dolores, pero yo no estarán solos. Yo les enviaré, no los dejaré huérfanos, como dijo, ¿no? Yo les dejaré un consolador. Y muchas veces esas heridas que, que Él permite que nosotros pasemos para crecer, para aprender, para sí, crecer es la mejor palabra aquí. Para sanar es nuestras mayores áreas de autoridad donde Dios nos usa para ser instrumentos de sanidad en la vida de otros. Así que nos quejamos, sí, a veces nos quejamos, pero aquí me gusta mucho el texto cuando dice, empieza el cántico diciendo, él era un hombre justo, él esperaba la llegada del Mesías para consolar y liberar.
a Israel. Así que ese tiempo de Adviento, ese cántico de Simeón, ese tiempo de Navidad que tenemos, que sea ese tiempo donde venga el Mesías, donde el Salvador llegue a nuestras vidas para consolarnos y para liberarnos de todo de todo el sufrimiento que estamos pasando. De nuevo, Él no es un anestesista, Él es un consolador que nos va a acompañar en medio del dolor y nos va a restaurar por completo todos esos dolores, ¿no? Enjugará de nuestros ojos todas las lágrimas que estamos pasando. Pero voy a volver a leer el cántico, solo la parte del cántico que está desde el 28 en adelante. Dice: Simeón le tomó en sus brazos, agradeció y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejarme morir en paz. Ya has cumplido tu promesa, pues mis ojos ya vieron tu salvación. Esta salvación fue planificada para alcanzar a todos los pueblos, que será luz para revelación a los gentiles y traerá honor a tu pueblo, Israel. Hay una cosa que es muy fuerte en ese cántico, incluso el cántico lleva ese nombre, Nunc Dinamitis, que es, ¿puedo irme? ¿Puedo, es, puedo irme? Y me quedé pensando, a veces mi mamá dice que yo soy bien morbosa en el sentido que yo hablo mucho de muerte y todo eso, pero que vivo al lado del cementerio. Lo del al lado del cementerio no es que tuve muchas opciones, es coincidencia toda mi vida. Desde que salí de la casa de mis papás, yo vivo al lado del cementerio en diferentes países, en diferentes ciudades, siempre termino al lado del cementerio. No sé cuál es el misterio de Dios con esto, pero a mí no me quejo de mis vecinos, son bien tranquilos. Pero estar al lado del cementerio realmente siempre me tiene muy reflexionando sobre el tema de la muerte. Y aquí en Simeón, cuando él dice, ya puedo morir en paz, una de las cosas que me dejó pensando en ese texto es eso. ¿Qué es lo que más te gustaría ver antes de morir? Esa cosa que tú pienses, quiero que reflexionen conmigo un ratito. Yo siempre les hago así esa reflexión. Es porque constantemente yo hago esa reflexión cada vez que veo de mi ventana y ahora es que estoy en el segundo piso. Tercero, realmente mi cuarto está en el tercer piso. Yo tengo una vista súper panorámica del cementerio cada mañana que despierto. Tengo unos devocionales de reflexiones aquí sobre la vida, sobre la muerte. ¿Qué es? Quiero que piensen conmigo un ratito. ¿Qué es lo que más les gustaría ver antes de morir? O sea, ¿qué son las cosas que piensas así como, eso tiene que pasar antes de que yo muera? Tengo que hacer esto antes de morir o tengo que ver esto antes de morir, ¿no? A mi mamá siempre dice, no, es que yo necesito ver a mis nietos antes de morir, una cosa que mi mamá siempre dice. Y yo ya le di una perra, pero ella no se siente complacida con mi perrita, con Melinda todavía. Y yo le dije, entonces sigue orando, mami, sigue orando que al final, para que Dios responda a tu oración, ¿no? Pero hay, quizás sea un hijos, nietos, ¿no? Como es el caso de mi mamá, pero quizás sea un proyecto. En mi caso, aquí comprometida con la Biblia, estábamos haciendo todo el calendario del Antiguo Testamento en la TCB. Y, por ejemplo, hoy quizás una de las cosas que yo diría es como, necesito terminar la TCB antes de morir. Es una de las cosas que está aquí en mi plan antes de morir, o un llamado de Dios, un deseo ahí ministerial o una experiencia con Dios, ¿no? Yo conozco muchas personas que tienen el deseo, no, yo antes de morir quiero hablar en lenguas, yo antes de morir quiero tener una experiencia sobrenatural con el Señor, o no sé, qué sé yo, un sueño, yo quiero conocer Israel, yo quiero viajar a tal pueblo, a tal lugar, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, no sé. Piensen ahí dentro de ustedes mismos, ¿qué es ese deseo, esa experiencia, esa cosa que ustedes quieren conocer antes de morir? ¿Qué es ese deseo tan grande en su corazón que dicen, yo no puedo morir sin que eso pase, sin ver esto, sin vivir esto, sin hacer esto? Y quiero que lo piense porque eso
Eso refleja mucho, la respuesta de esa pregunta refleja mucho cuáles son los más grandes deseos de nuestro corazón. Y eso nos dice mucho también eh, en cuáles son nuestras prioridades en la vida, en dónde estamos enfocando nuestros más grandes deseos. eh, en dónde, en qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestros propósitos, a qué estamos dedicando nuestra vida o a qué nos gustaríamos estar dedicando. Así que espero que ustedes estén, mientras yo estoy dando toda esa vuelta aquí, espero que ustedes estén pensando en qué es esto que les gustaría ver o hacer antes de morir. En el caso de Simeón, eso era muy especial porque su más grande deseo era ver al Mesías, era ver a, a la promesa de Dios, a la salvación de Dios, a la redención de Dios con sus propios ojos. Qué deseo más lindo, qué corazón más lindo eso refleja, qué corazón más lindo tenía Simeón realmente. Pero incluso voy a cambiar la pregunta, porque yo ese año una de las cosas que también me ha golpeado duro es que Dios me dijo que prepare mi corazón porque Él va a llevar a una persona muy especial para mí, porque ella ya está completando todo el ciclo que se supone que tiene que completar aquí. Y yo le dije, no, Señor, eso, eso no es, eso no, no podemos lidiar con esto, con ese tipo de información, de cosas ahora. Y, pero de eso, ¿no? Incluso cuando Dios me habló que me iba a llevar, que iba a llevar a esa persona, Él dijo, ella ya cumplió su propósito. Ella ya cumplió todo lo que yo le dije que cumpliera. Y la fiesta del cielo ya está preparada para recibirla. Dios me dijo exactamente con estas palabras cuando me dijo, gracias a Dios, me está dando tiempo, espero, porque aunque parece que ella está preparada, nosotros no estamos. Yo no estoy ni cerca de preparada para que Dios lleve a esa persona. Pero cuando Dios me dijo eso, prepárate, Él dijo, porque ella ya está preparada. Ella ya cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y, y yo me quedé pensando en eso, sobre esto, ¿no? Es como, ¿qué es lo que Dios espera que yo cumpla, por ejemplo, para que para, cuando llegará el momento donde Dios mismo diga algo así de mí, así como ella cumplió todo lo que yo quería que ella cumpliera? Es como, eso es bien fuerte, eso es bien grande, ¿no? Como, ¿qué es lo que Dios espera que tú cumplas antes de morir? Varias veces con esa crianza pentecostal que yo tengo, crecí en la iglesia pentecostal y yo escuché esas frases varias veces como, ¿por qué Dios? A uno, cuando hay un accidente, por ejemplo, esa semana la pastora Paulina decía, contaba el testimonio de una familia muy querida para nosotros que pasaron por un accidente muy fuerte hace un mes más o menos. Y cuando miramos el carro decimos, realmente no hay explicaciones para que ellos hayan salido vivos de ese accidente. Y la única explicación que nosotros tenemos es como Dios aún tiene propósito con ellos aquí. Y es de ese tipo de cosas que tenemos que realmente pensar. Si nosotros estamos vivos aquí hoy, es porque se supone que Dios aún tiene propósitos con nosotros aquí. ¿Y cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esas cosas que Dios aún tiene que cumplir en nosotros y a través de nosotros antes de llevarnos o para llevarnos? Y son preguntas, o sea, sé que estoy haciendo preguntas existenciales así bien fuertes, pero que tenemos que preguntarnos realmente es como, ¿llegará un momento donde Dios llegue de mí, por ejemplo, es como, ¿qué es lo que Dios espera que yo cumpla? Que Él me está dando cada día una nueva oportunidad, cada día Él me está levantando, por ejemplo, Él me ha sanado fuertemente en esas últimas semanas, en ese último mes que yo estaba postrada, que yo estaba muy enferma, que yo ya estaba pensando con muchos pensamientos de muerte en mi cabeza y lloré y dije, Señor, si aún hay que seguir, pues sáname.
Y la respuesta de Dios fue sanación, fue sanidad. Entonces es como, ok, entonces hay cosas que seguir cumpliendo. Y es, ¿qué es lo que tenemos que seguir cumpliendo? ¿Por qué Dios te está permitiendo otro día más de vida? Porque Dios te está permitiendo cerrar el 2024 cuando muchas otras personas no tuvieron esa misma oportunidad. Claro, hay mucha gente que no es porque Dios se lo llevó porque cumplió todo lo que cumplía, sino que por fatalismo mismo, porque por imprudencia, por algunas otras cosas, porque eso también en esa cuestión de enfermedad, por falta de cuidado de mi salud, Dios dije, hay muchas cosas que no es yo que te estoy quitando el tiempo, eres tú que estás haciendo mala mayordoma de tu cuerpo, que no está cuidando de manera y estás acortando un tiempo de hacer cumplir cosas que yo quiero que cumplas por falta de responsabilidad, por falta de sabiduría. Y ojo con eso, porque estás viviendo una vida de pecado y eso es otra cosa que tenemos que considerar. Pero Dios nos está, sigue dando tiempo, sigue dando oportunidad, sigue dando fuego de vida, sigue dando salud lo suficiente para seguir trabajando, para seguir ministerialmente orando, para seguir impactando personas. ¿Y cuáles son esos propósitos de Dios? ¿Por qué nos está dando tiempo? ¿Por qué nos está dando vida? ¿Por qué nos está dando salud? ¿Qué espera Dios de nosotros para eh, que desarrollemos, que cumplamos? Llegaremos al punto de Simeón de, de decir, Señor, ya estoy listo. Puede llevarme porque todo lo que necesitabas que yo cumpliera, yo cumplí. Mis ojos o mis ojos ya vieron tu salvación. Y tener conciencia de eso, de que Dios nos está dando tiempo, que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está haciendo en siendo bondadoso con nosotros, eh, es importante para reconocer, para tener la gratitud en ese tiempo de Adviento, en ese tiempo de Navidad. Hay una trend que se está dando mucho en Instagram, no sé si ustedes, los que usan Instagram, se dieron cuenta, pero yo ya vi muchas personas y ya empecé, yo le dije, ah, creo que voy a hacer la trend, y que es, ¿cómo voy a hacer la trend? Es algo así, es como una cosa que está de moda, que todos están haciendo, que es ¿cómo voy a ser feliz si, cómo voy a ser infeliz? Mejor, voy a traducir literalmente, porque vi que la mayoría que están haciendo es en portugués, no vi en español todavía, pero en Brasil está bien, súper en la moda, la gente pone, ¿cómo no voy a ser feliz? Es exactamente así la frase, ¿cómo no voy a ser feliz si este año yo? Y ahí empieza a hacer un recuento de cosas buenas que Dios ha hecho este año. Hay un montón de gente pone varias cosas, ¿no? Este año yo cumplí tantos años de casado, este año yo viajé a no sé qué, este año yo prediqué, este año yo hice eso, es, y ahí cada uno pone sus listas de cosas buenas que pasaron en este año. Y eso es, me pareció muy bonito eso, porque es como reconocer cómo Dios ha sido bueno en nuestras vidas, a pesar de haber sido, quizás 2024 si yo digo. Quizás 2024 fue el año más difícil de mi vida, pero si voy a hacer, por ejemplo, si me meto en la modita y para hacer la trend, tengo un montón de cosas buenas para decir cómo no voy a ser feliz si ese año Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las enfermedades, a pesar de los dolores, Dios ha sido tan bueno y incluso me ha sostenido a pesar de todo esto, lo difícil que ha pasado. Así que reconocer, tener esa conciencia de lo bueno que Dios hace en nuestras vidas es como Simeón empieza su cántico. Él empieza su cántico tomando el niño en sus brazos, alabando a Dios. Diciendo, ¿no? Dice el texto así, el Simeón lo tomó en sus brazos, agradeció. Esa es la cuestión. Cuando reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida, lo que genera en nosotros es gratitud. Y dice el texto, ¿no? Simeón lo tomó en sus brazos y la gratitud es como que le dominó, le llenó. Y cuando la gratitud nos llena, cuando reconocemos cómo Dios es bueno, la alabanza fluye. Y dice, y alabó a Dios diciendo, ahora Señor puedes dejarme morir en paz.
Aquí viene otra cosa que tenemos que pensar. Realmente, si Jesús viniera para nosotros hoy en la dimensión del venir de que hasta aquí llegamos, podemos morir en paz. Si llegáramos todos, mi papá siempre dice que estamos en una fila invisible de la muerte, ¿no? Y, y a cualquier momento puede sonar nuestro turno y no sabemos cuál es nuestra posición en la fila. Y si cuando llegue nuestro turno, que puede ser de aquí muchos años, décadas, o puede ser de aquí a unas horas o mañana, podemos morir en paz. El sábado estuve en el Congreso Nacional de Mujeres y, y era el tema confiar en las promesas, ya quiero hablar de las promesas, pero Dios me hizo ministrar sobre el papá de Abraham una vez más, diferente a las otras veces que había ministrado, pero sobre el papá de Abraham de nuevo. Y el papá de Abraham murió en el lugar de su dolor, Aram. Y siempre que yo revisito ese texto y vuelvo a esa historia, me quedo muy triste porque él tenía salido de Ur para ir a Canaán y él nunca llegó a Canaán, se quedó en medio camino porque murió en el lugar de su dolor. Y yo ahí en medio de la prédica, yo, la palabra que el Señor me dio, yo le dije, ojalá, no quiero que algo así sea mi final, que diga, murió sin llegar a la promesa que Dios tenía para ella. Murió sin llegar al propósito que Dios tenía que cumplir en su vida. Murió en el dolor sin recibir la consolación necesaria. Murió sin cumplir, sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Murió sin ver el Mesías. Y en medio de la predicación yo decía a las hermanas, yo le dije, ojalá lo que se diga de mí al final sea lo mismo que dijo Pablo. Combatí el buen combate, terminé la carrera y guardé la fe. Es algo así lo que estamos viendo aquí con Simeón, cuando él dice, Señor, puedo morir en paz, puede llevarme. Es como cumplí, cumplí mi llamado, vi todo lo que tenía que ver, vi tu salvación. Es más o menos esa sensación que creo que Pablo llegó al final de cumplí mi misión, terminé la carrera, guardé la fe. Incluso ese texto de Pablo me conmueve mucho porque él dice combatí el buen combate, nunca dice yo vencí. Él llega humilde al final de combatí, no dice, porque quien dice y quien vence es solo Dios al final, al vencedor. Pero Pablo dice, combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe. Es esa misma sensación que dice Simeón cuando dice, Dios, estoy listo. Ay, y no es una idea suicida, no es una persona que quiere morir en ese sentido morboso, no. Es una persona que tiene tanta paz de que cumplió todo lo que tenía que cumplir, de que vivió todo lo que tenía que vivir, de que tuvo ese cumplimiento de la promesa de Dios de manera tan plena que ya está listo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos listos? Esta es la pregunta. Simeón, dice el texto, que él era justo, dedicado a Dios, esperaba el Mesías y tenía comunión con el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo, ¿no? El texto dice, era un hombre que seguía el camino de la piedad, que iba al templo seguidamente y que fue al templo guiado por el Espíritu Santo. Era profeta porque al final él va a profetizar tanto para Jesús, tanto sobre Jesús como sobre María, pero era una persona que estaba concluyendo algo, concluyendo un proceso de Dios en su vida. Estamos en final del año entramos en todos esos periodos de reflexión, de conclusión,
de si cumplimos las metas que pusimos al inicio del año. Yo me frustro mucho con mis metas aquí, pero estamos cerrando procesos, estamos haciendo cuestiones de reflexiones, tiempos aquí de hacer nuevas perspectivas y todo esto. Y una de las cosas que me llama la atención de Simeón es que al contrario de Zacarías, no dice que él era un sacerdote siquiera, pero dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo que me gustaría resaltar porque a veces creemos que necesitamos títulos, que necesitamos reconocimientos y cosas, no, lo que necesitamos es el Espíritu Santo para cumplir todo lo que tengamos que cumplir. No necesitamos, a veces hay lugares donde Dios nos quiere llevar que sí, a veces algunos espacios son importantes, algunos títulos son importantes, pero lo que realmente nos da la autoridad es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos realmente. Lo que nos hace plenos es el Espíritu Santo. Y aquí Simeón lo que habla de él es que él era un hombre justo, dedicado a Dios y que tenía comunión con el Espíritu Santo. Y eso era suficiente para que él cumpliera todo lo que tenía que cumplir en su vida, para que tuviera una vida plena a llegar al punto de decir, puede llevarme, Señor, que yo estoy listo. Era alguien de aquellas personas que uno dice, ese es diferente. Tiene una autoridad espiritual tan grande. Hay personas que uno dice, ay, esa persona esa es diferente, esa persona es especial. Y por lo general es especial, esa diferencia es la comunión con el Espíritu Santo. Eso hace toda diferencia en la vida de una persona que de verdad sirve a Dios. Esto hace que la persona sea justa. Esto hace que Simeón sea una de las personas más especiales, a punto de que de tantas personas que existía en Jerusalén en la época de Jesús, él es seleccionado dentro de esa lista selecta de solo 4 personas aquí para entrar en los cánticos de la actividad de Lucas. Él vivió la concretización de la promesa de Dios en su vida. Voy a leer de nuevo el cántico para que ustedes salgan de aquí traumados con el cántico de Simeón, repitiendo y repitiendo, dando vueltas y vueltas de ese texto en su cabeza. Ahora, Señor, puedes dejarme morir en paz. Ya has cumplido tu promesa, pues mis ojos ya vieron tu salvación. Esta salvación fue planificada para alcanzar a todos los pueblos, que será luz para revelación a los gentiles y traerá honor a tu pueblo, Israel. Hay un factor aquí que estuvo en todos los cánticos, el de María. O sea, todos los cánticos tienen varios elementos importantes. Todos los cánticos tienen elementos del Antiguo Testamento, de los Salmos, y son profundamente, o sea, tienen una riqueza teológica muy grande. Y uno de los elementos que tienen todos los cánticos es el elemento de la paz. No sé, todos los cánticos habla, los ángeles habla de paz, Zacarías habla de paz, María habla de paz. Es, y paz es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestra vida. Oh, vida difícil es una vida que cuando no tenemos paz. Paz es de las cosas que más necesitamos, que ese mundo más necesita. Y es por eso que cuando viene Jesús, una de las cosas más, eh, o sea, voy a repetir la palabra porque importante es que eso significa que Él trae paz. Dios, ayer yo tenía una reunión con las chicas que mentoreo aquí en Semisud y leíamos Filipenses y reflexionábamos sobre guardar nuestro corazón, sobre Filipenses 4. Y Filipenses 4 del 6 en adelante dice que cuando presentamos a Dios nuestras peticiones, no andéis ansiosos por nada, pero todo presente delante de Dios con oraciones y la paz que sobrepasa todo el entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento es una cosa que es más grande que la razón. Es una cosa que es más grande que lo que podamos entender. Esa paz de Dios que sobrepasa todo el entender nos guarda. Paz, algo tan necesario.
La paz es, ese texto de Filipenses me gusta mucho porque dice, la paz de Dios, en el versículo 7 si no estoy equivocada, Filipenses 4:7, pero si sigues leyendo dice, y el Dios de paz estará con ustedes. No solo es la paz de Dios, sino también es el Dios de paz. Eso es tan bonito. Y paz en el hebreo significa shalom. Y shalom viene de shalem, es la misma raíz. Y shalem significa integridad, plenitud. Los judíos tienen la costumbre de saludarse con shalom, que es deseando paz al otro. Pero no solo es decir, en mi país, los cristianos también nos saludamos con la paz del Señor. ¿Quieres identificar a un cristiano? Dice, ah, la paz del Señor. Algunos ahora solo dicen paz, paz, y cuando te saludo con paz ya sabemos que es un cristiano, deseando esa paz de Dios. Y eso es una práctica que me gusta mucho. Pero cuando, por ejemplo, en la cultura judía, cuando ellos desean paz, no solo es esa tranquilidad, no solo es la ausencia de guerra, a veces la paz incluso para llegar a la paz, ellos provocan hasta la guerra. Pero la paz es mucho más que solo ausencia de conflicto. La paz, como mencioné, está relacionada con la integridad, con la plenitud. Entonces, cuando ellos dicen paz, te están deseando una vida plena. Paz no solo es, como mencioné, ausencia de conflicto. Paz es plenitud de vida. Entonces, cuando dice, aquí en el texto, cuando dice que el Mesías viene a traer paz, e incluso él va a decir, déjame morir en paz, es lo que él dice aquí, es como, mi vida ha llegado a su plenitud. Yo estoy pleno. Y eso es tan interesante. Y cuando toda la Navidad representa paz, ¿no? Los cánticos de los ángeles que estudiamos la semana pasada es paz en la tierra para los que practican, eh, las personas que practican la voluntad de Dios. Y es vida plena para las personas que practican la voluntad de Dios. El nacimiento de Jesús significa que vamos a encontrar la plenitud de vida, todo lo que necesitamos para ser plenos, para ser felices, para tener sentido en nuestra vida. La paz incluso es un contexto, en ese contexto donde nace Jesús, que es bajo imperio romano. El imperio romano tenía una cosa que era muy fuerte, que era la Pax Romana. Y la Pax Romana era esa idea de paz, pero era una paz que era provocada por violencia. Era una paz que era provocada por maldad. Yo siempre explico eso a mis alumnos de Apocalíptica, que era más o menos así. Dos personas estaban peleando y para mantener la paz, venía el emperador y decía, mate, mate a esas dos personas que están peleando para establecer la paz. Es una paz que viene por medio de la justicia, es una paz que viene por medio de la violencia, es una paz que viene por medio de la maldad. Y viene Jesús, y viene el Evangelio, y viene el reino de Dios con la idea de la verdadera paz que es totalmente opuesta. Y es por eso que Jesús dice cosas como, yo vine para darles paz, Él es el príncipe de la paz. Pero no esa paz como la que el mundo les da, no esa paz romana. Todo lo contrario, una verdadera paz, una vida plena, un sentido de vivir, una paz que viene por medio de la justicia, una paz que viene por medio del amor, una paz que viene por medio de, de encontrar el propósito de vivir en Dios. Y el cántico sigue con, has cumplido tu promesa. Y esa es la cosa más linda, porque nuestro Dios es un Dios de promesas. Como mencioné, el Congreso me marcó profundamente el retiro de mujeres del sábado, porque Dios obró poderosamente ahí en este retiro. Y el tema del retiro era confiando en la promesa. Y quedé pensando mucho, creo que por eso estoy un poco traumada aquí, repitiendo el tema, porque yo pasé toda la semana pasada orando y pensando sobre ese tema que era confiando en la promesa de Dios, que voy a dar un taller sobre esto, de confiando en la promesa. Al final ni taller no dije, pero bueno, al final terminé predicando. Pero
Podemos confiar completamente en ese Dios que nos hace las promesas, porque fiel es el Dios que nos hace la promesa. Él cumple sus promesas. No importa ni cómo ni cuándo, pero Él siempre cumple sus promesas. Y aquí es donde entra una cuestión a veces complicada para nosotros, porque nosotros queremos que Dios cumpla las promesas de Él a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y Dios es muy fiel. Él siempre cumple las promesas que Él tiene en nuestra vida. Pero la mayoría de las veces es diferente a lo que estamos esperando. Y Simeón ya era anciano. Él esperó toda la vida por el cumplimiento de su promesa. Pero Dios cumplió esa promesa. Y podemos confiar que nuestro Dios cumplirá todas las promesas que nos hizo. No importa ni cómo ni cuándo, quizás no en nuestro tiempo, pero ahí está realmente el desafío de la fe. Fe es confiar en lo que no vemos, como dice Hebreos 11. Fe es la seguridad que este Dios que nos hizo la promesa es fiel para cumplirla, aun cuando no podemos ver, aun cuando las circunstancias son contrarias, aun cuando los recursos no son suficientes para que se den, aun cuando las cosas parece que caminan en dirección opuesta a las promesas. Fiel es aquel que nos hizo las promesas y Él cumplirá todas las promesas que Él nos hizo si nosotros tenemos la fe suficiente para seguir confiando. Fe es confiar, no solo es creer. En la TCB siempre hablamos de fe por identidad y de los tres tipos de fe, porque muchos creemos, pero pocos confiamos. Y esto es bien diferente. Y eso lo cambia todo. Simeón esperó, creyó y confió hasta el final. Y él tomó sus promesas su promesa en los brazos. Qué cosa más linda. Y él dice, mis ojos vieron tu salvación. Y aquí hay algo que es bien importante para que entendamos, principalmente nosotros que ya estamos mucho tiempo en iglesias, en el cristianismo. La salvación no es un conjunto de reglas. La salvación no es una religión. La salvación no es un dogma. La salvación, ahora estaba dando teología sistemática y hay toda la doctrina de la salvación, la soteriología, pero la salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y aquí viene Simeón y dice, mis ojos vieron la salvación. Nosotros tenemos que ver la salvación. Nosotros tenemos que hablar con la salvación. Nosotros tenemos que escuchar con la salvación. Nosotros tenemos que abrazar la salvación. Nosotros tenemos que encarnar la salvación. Nosotros tenemos que amar la salvación, porque la salvación no es una cuestión cognitiva. La salvación solamente, la salvación es una persona. La salvación es Jesucristo, que nació para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Y, y podemos a través, y Él vino en forma humana. Él entró en nuestra historia de cuerpo y alma para que pudiéramos relacionarnos con Él. Hasta hoy resucitó, vivió, nació, murió, resucitó para que pudiéramos tener una intimidad profunda con esa salvación. Qué bonito es Simeón tocando esa salvación, migrando esa salvación, amando esa salvación. Que nosotros dejemos de entender la salvación solo como algo así lejano y, y religioso. Mm, La salvación es una persona, que nosotros podemos relacionarnos con la salvación.
Él dice, esa salvación fue planificada para alcanzar a todos. Porque los otros cánticos se enfocan bastante en los judíos. Aunque Magnificat ya empieza a ampliar Lucas, empieza, incluso creo que uno de los principales objetivos de Lucas cuando presenta los cánticos de natividad es ese, es decir, la salvación es para todos. Jesús vino para salvar a todos, para amar a todos, para morir y resucitar por todos. Dios nos ama a todos. Y eso es la cosa más linda del mundo. Aunque dice el texto que viene para honrar a Israel, al final dice el cántico de Simeón, eso va a traer honra para Israel porque de ellos vino el Salvador. Es una salvación que nos alcanza hasta nosotros porque es para todos. Y al final del cántico dice que será luz para revelación a los gentiles. Y aquí hay una cosa, la palabra luz estaba, yo estoy estudiando bastante hebreo ahora, justamente preparándome para el Antiguo Testamento. Y la palabra luz viene de tres letras en hebreo. Aleph, que Aleph significa buey, pero también significa, es una letra que relacionamos como la letra de Dios, como la primera, ¿no? El principio. Después en la palabra de luz también tiene la palabra en hebreo, la palabra vav, o la letra vav, perdón, que significa conexión, unión. Y luego tiene la palabra resh, o la letra resh, perdón. Y resh significa cabeza o mente. En hebreo, la palabra luz significa Dios se conecta con la mente humana. Y eso es bien interesante porque en esa misma idea el griego va a tener luz como, incluso como idea, como luz como conocimiento. Incluso cuando decíamos, me iluminé aquí, es como tuve una idea, tuve un pensamiento aquí. Y, y esa es una de las cosas que me quedé pensando cuando tuve una luz. Yo digo mucho eso, tuve una luz, es como me conectó algo aquí en la cabeza. Y luz es algo que es bonito. Navidad, aquí, una de las cosas que más me gusta en la Navidad es esto, la luz. Yo siempre cuento la historia de mi hermana menor, porque cuando yo nací, mi papá era muy fundamentalista. No voy a decir conservador, él todavía es, y no hay problema con ser conservador. Pero mi papá era muy fundamentalista. Y él tenía toda esa cosa de que no se puede celebrar Navidad, porque la Navidad es del diablo, porque no, Jesús no nació el 25 de diciembre y toda esa cuestión ahí amargada, ¿no? Y entonces, en mis primeros años de vida, en mi casa no se celebraba Navidad, lo que fue una pena. Pero nació mi hermana, Lari. Y Lari, desde que nació, ella era fanática de las luces de Navidad. Ella es tan fanática de las luces de Navidad que hasta el día de hoy, esa semana, el lunes, completó 28 años y ella tiene luces de Navidad todo el año en su cuarto. Ella no solo tiene luces de Navidad en Navidad, ella pasa todo el año con las luces de Navidad hasta el día de hoy, con casi 30 años. Y ella siempre fue fanática de las luces de Navidad. Y me acuerdo que cuando ella tenía más o menos unos 2 añitos, que ya podía hablar, cuando ella empezó a hablar, se decoró toda la ciudad y estábamos en la plaza principal, así en el parque principal de la ciudad, y todo el parque estaba decorado por Navidad. Y me acuerdo, mi hermana tenía unos ojitos así bien, bien, bien brillantes de niñas. La cosa que más se resaltaba en su carita eran sus ojitos. Y me acuerdo que cuando llegamos a ese parque estaba todo decorado de Navidad, ella puso los ojos así brillando y hizo, ¡ay! Y mi papá bien amargado y dijo, No mire esas cosas son del diablo. Y me acuerdo la reacción de mi hermana porque eso fue inolvidable. Mi hermana solo puso la manita así en el corazón y dijo, ¡qué lindo es el diablo! Desde ese momento, eso desestabilizó a mi papá en relación a su fundamentalismo navideño.
porque él no podía dejar que mi hermana creciera creyendo que la cosa más linda para ella en todo el mundo era el diablo. Entonces, desde ahí fue que en mi familia empezamos a celebrar la Navidad, tratando de recordar el real sentido de Navidad, gracias a Dios por toda la pasión de mi hermana por las luces navideñas. Y entonces, yo siempre cuento esa historia porque eso fue muy impactante para mí, que era también una niña bastante pequeña cuando se dio esa anécdota y esa situación. Y luz es, es eso, es belleza. La luz resalta. Y la luz, según desde el hebreo, conecta nuestra mente con Dios. Y hay algo que es bien bonito de la luz, es cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y cuando Jesús dijo eso de la luz del mundo, no tenía luz, esas luces eléctricas, ¿no? Posiblemente cuando Jesús estaba diciendo, ustedes son la luz del mundo, la gente, su audiencia entendió la luz de lamparina. ¿Ustedes saben qué es una lamparina? Una... ¿Sí saben qué es lamparina? Alguien me confirma que sabe qué es una lamparina. Que era que hay un pábilo que humea aquí, que tiene el fuego, pero ese pábilo, que eso es lo que la gente entendía de la lámpara, que entendía como la luz en este momento. Ahora estamos viendo cuán importante es la luz, ya que estamos con esos cortes de luz aquí en Ecuador. Pero cuando Jesús dice eso, ustedes son la luz del mundo. Esta semana Dios ministró algo bastante bonito en mi corazón sobre esto, que era justamente eso, que es, había un pábilo que estaba prendido ahí, lámpara, candelero. Ok, candelero me sirve. Era un candelero. Entonces el candelero tenía un pábilo que humea, pero ese pábilo de la luz externa aquí solo quedaba prendido si tuviera aceite dentro del candelero para poder quemar ese pábilo afuera. Y eso era lo que me ministraba el Señor en mi corazón, que para que nosotros seamos la luz del mundo, no es porque brillamos por nuestra propia luz, solo vamos a lograr brillar ese pábilo externo y alumbrar, iluminar si hay aceite dentro de nosotros, si hay aceite dentro de nuestro corazón, ese aceite representado por el Espíritu Santo. Para que nosotros seamos la luz del mundo, hay que tener aceite adentro para mantener prendido este fuego afuera, para mantener prendido esa luz brillando, la luz de Dios, para que nuestra mente tiene que seguir conectada con Dios para que nosotros podamos ser esa luz del mundo, para, para iluminar, para brillar, pero con ese brillo del Espíritu, con la belleza que hay en Dios, con la belleza que hay en el Evangelio, en Jesús. Y ahí aquí dice, ¿por qué? Porque ¿quién es la luz para las naciones? Jesús. Y nosotros brillamos de su luz por el aceite del Espíritu que hay dentro de nosotros. Si Él nació en nosotros, si Él está ahí dentro de nosotros, en nuestro corazón, ahí tenemos esa luz para hacer revelación a los gentiles, como dice aquí el texto, ¿no? Y eso es algo que me parece bonito, porque esa es una cosa que también me quedé pensando, o varias veces ya me quedé pensando, la luz revela, la luz no resuelve, la luz revela. Por ejemplo, cuando, voy a dar un ejemplo bien tonto aquí para entender, para ya ir terminando. Cuando ustedes tienen un cuarto bien desarreglado, está bien desordenado, todo está fuera de lugar y está oscuro. Si ustedes lleguen y prende la luz, ¿qué va a solucionar? Nada. Eso, la luz no arregla, la luz no soluciona, la luz revela, la luz muestra, la luz evidencia. Pero si, por ejemplo, el cuarto está desordenado, cuando yo prendo la luz, tengo lo suficiente claridad para poder poner las cosas en orden. Y es por eso que cuando decimos desde el principio, la creación, la luz es importante, Dios dice, haya luz, ¿no? Y para que pueda empezar a ordenar todo, poner en orden el caos, para que
cada cosa vaya en su lugar. Y la luz que viene aquí para revelar en ese tiempo de Navidad, en ese tiempo de Adviento, Dios pueda traer luz también a nuestras tinieblas, luz adentro. Me gusta mucho la parábola de la dracma perdida porque dice que ella prende la luz dentro de la casa, la luz de interior para poder ordenar, para poder buscar, para poder barrer, para encontrar la dracma que había perdido. Así que podamos prender esa luz de Dios también de manera interior en nuestros corazones para poder revelar todo lo que necesita ser revelado en nuestro interior para llegar al punto de decir como Simeón, soy pleno. Mis ojos han visto la salvación del Señor. Y Él traerá luz y revelación de Dios, Dios mismo, quien Dios es, todo lo que Él tiene para nosotros, todas sus promesas, toda esa esperanza, todo ese amor, toda esa linda, esas lindas bendiciones y regalos que su presencia y su venida ha traído a nuestras vidas por medio de Navidad, por medio de sus constantes manifestaciones en nuestra vida y por medio de esa esperanza que tenemos de que Él volverá un día. Él va a seguir viniendo en nuestros corazones cada día, pero que un día Él vendrá de nuevo de manera plena. Muy bien, hasta aquí eh, es lo que pensé para hoy o que sentí de Dios de mi corazón para compartir con ustedes sobre el cántico de Simeón. Les escucho. Voy a detener la grabación para escucharles dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, qué es lo que más les llama la atención.